para nosotros va a ser rectificadores de potencia no controlados, ¿sí? Que obviamente pues hay un contexto histórico y que básicamente sabemos que la implementación de rectificadores no controlados obviamente obedece al uso de los diodos semiconductores para poder hacer la rectificación de señales alternantes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es tomar la onda de tensión en AC, obviamente la insertamos o la inyectamos en los ánodos de los diodos y a la salida nosotros podemos obtener una señal rectificada unidireccional donde nosotros hasta este momento, y digo nosotros en el supuesto de que todos llevan la materia en primera, solo hemos visto rectificadores a base de diodos, pero para aplicaciones donde la tensión es monofásica. Pero le vamos a inyectar o le vamos a anexar la variable que todos queremos conocer y es cómo se comportan los rectificadores no controlados ante sistemas de tensiones trifásicas. Entonces, en un primer instante vamos a hablar sobre rectificadores monofásicos y posteriormente pues vamos a hablar de rectificadores trifásicos. Algunas aplicaciones bastante conocidas de los rectificadores monofásicos, obviamente, si ustedes tienen un cargador, toman el cargador de su laptop o toman básicamente la fuente regulable de sus computadoras de escritorio, pues ahí van a encontrar un rectificador tipo puente. Si ustedes también destapan un equipo de sonido y ven básicamente la etapa de potencia, muy probablemente van a encontrar un puente de diodos, ya sea como tal en un solo encapsulado, o pueden encontrar un puente de diodos a base de elementos individuales que serían diodos de silicio. En el caso de aplicaciones trifásicas, tiene que ver mucho con el hecho de la utilización de tensiones de DC para motores de corriente continua o, por otro lado, nos podemos ir a aplicaciones mucho más severas en cuanto a la transmisión de potencia, ¿sí? A base de HVDC, que es básicamente transmisión en alta tensión, pero en forma de DC, que básicamente lo que busca es anular el efecto inductivo y capacitivo de líneas de transmisión y solo preocuparnos básicamente por las pérdidas por calentamiento debido al efecto resistivo de líneas de transmisión. Entonces, eso es más o menos un pequeño espectro de dónde están aplicados los rectificadores no controlados, para que ustedes se hagan una idea. Y hay un único objetivo que buscamos cubrir con esta unidad y es que ustedes tengan la capacidad de poder identificar rectificadores tanto monofásicos como rectificadores trifásicos. Obviamente, la idea es la aplicación tangible en la industria. Así de simple. Entonces, vamos a comenzar ya formalmente como el primer tema que vamos a ver hasta ahora y son los rectificadores monofásicos de media onda. A ver, ¿por qué nosotros invertimos tiempo, sí, en estudiar un rectificador monofásico de media onda cuando lo que dice claramente la diapositiva es algo real, ¿sí? O sea, el rectificador de media onda es, por así decirlo, el rectificador que nunca se va a utilizar a nivel de industria. Nunca se va a utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, si nosotros vemos el comportamiento gráfico de un rectificador de media onda, que es este que ustedes ven, donde obviamente pues estamos en el entendido de que tenemos un transformador monofásico que va a tener definido su voltaje primario, su voltaje secundario. Obviamente puede hacer que yo tenga aquí una entrada a 120 y aquí tenemos una salida a 12 voltios. Entonces, obviamente vamos a tener una relación de 10, si fuera ese el caso, pero en la trayectoria de rectificación como tal solo vamos a encontrar un diodo y vamos a encontrar una carga que en este caso es resistiva. Entonces, preliminarmente, a la salida del secundario del transformador,
obviamente nosotros vamos a tener una onda senoidal que va a tener un periodo de 0 a 2 pi como tal, ¿sí? En función de omega de t. Pero obviamente a nivel de salida, que va a ser el BDO que vamos a percibir en la carga, si ustedes notan, básicamente vamos a obtener exclusivamente un medio ciclo de la onda senoidal. Pero, ¿qué es lo que sucede con el otro medio ciclo? Bueno, Oye, si ingeniero, lo vemos en disculpe, términos de... Dime, está grabando esta clase. claro que la estoy grabando, aquí está el OBS, mira, lo ves ahora. Ah, bueno, perdón, sí, sí, perdón. Sí, claro que lo estamos grabando, no te preocupes. Lo que sucede es que, vuelvo y repito, Google Meet no nos, ¿cómo te lo digo? Ya nos quitó la opción de grabar. De hecho, para que ustedes lo puedan ver, ahorita solo estamos proyectando el PDF. Vamos a proyectar el escritorio total para que ustedes lo puedan ver. Solo regálenme un momento. Ok, ya dejamos de presentar. Ahora quiero que ustedes vean toda la pantalla para que me crean. No tengan miedo, la clase se está grabando. Lo que pasa es que no aparece como tal en la pantalla porque, repito, ni modo, nos quedamos sin la opción de grabar. No sé de qué manera lo va a solventar la universidad, pero sí se vuelve necesario. Si ustedes se fijan en esta opción, que normalmente son las actividades, solo nos aparece que podemos usar la pizarra. Así que desde ese punto de vista estamos fritos, pues. Pero como les digo, aquí está OBS. Si ustedes notan, se está transmitiendo lo que está pasando en el escritorio, así que no se preocupen, se está grabando la clase. Así que, claro, nuevamente les pido las disculpas por si el audio en la grabación se escucha feo, se escucha cortado, o inclusive en la transmisión ahorita en vivo se escucha cortado también, pero si ustedes notan, estamos utilizando el navegador, vamos a utilizar Word, estamos utilizando OBS y estamos utilizando Foxy. Entonces, sí hay muchos programas que están trabajando al mismo tiempo. Entonces, mi máquina no es de tan buenos recursos, así que, insisto, las disculpas del caso, pero sí se está grabando, no te preocupes. Muy bien, entonces, como les mencionaba, esta gráfica para nosotros no es nueva, porque ya la estudiamos en Electrónica 1, simplemente lo que estamos haciendo es recordar un poco. Entonces ustedes pueden ver de que en el primer semiciclo positivo, obviamente en los terminales del diodo, estamos hablando entre ánodo y cátodo, vamos a tener una diferencia potencial positiva, obviamente tomando en cuenta esta marca de polaridad. Entonces el diodo, si estamos hablando de un diodo ideal, lo que va a hacer es, él va a cerrar sus contactos y va a permitir el paso de tensión y de corriente. Así de simple. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando llegamos a este semiciclo negativo? Obviamente, lo que va a percibir el diodo es una tensión negativa en el ánodo del componente y como tal, eso va a representar para el diodo una operación en inversa. O sea que los contactos internos del diodo se van a aperturar y no vamos a percibir una señal de salida en el siguiente semiciclo, sino que obviamente vamos a tener, desde el punto de vista del voltaje del diodo, un voltaje inverso pico equivalente a menos VDM, ¿sí? Y por ende, la gráfica de corriente va a estar en función, obviamente, de este semiciclo positivo que va a estar entre 0 y pi, y la corriente que va a fluir hacia la carga, que aquí la hemos delimitado como IDS, pues no va a ser nada más que la división por la IDO de la magnitud de la onda senoidal dividida entre R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros acá tuviéramos 12 voltios alternos, ¿sí? La corriente en la carga, imagínense que tuviéramos una resistencia de 1K. Entonces, la corriente en la carga debería de ser 12 voltios dividido entre 1K. Entonces, que serían aproximadamente, estamos hablando de 12 miliamperes por ahí, si no mal recuerdo. Entonces,
Pero ¿por qué se estudia este tipo de rectificadores de media onda? Bueno, porque básicamente la utilidad de este amigo tiene mucho que ver con comprender cómo es el principio de un rectificador, o sea, cómo se va a comportar un diodo desde el punto de vista de las señales de entrada que va a percibir el elemento semiconductor y qué es lo que vamos a percibir en las cargas. Obviamente, para poder encontrar el voltaje VDC de este circuito, deberíamos de tomar solo la media onda o el solo el semiciclo positivo que vamos a tener a la mitad del periodo, que sería de 0 hasta pi. Así de simple. Entonces, así es como básicamente se comprende un poco el rectificador de media onda. Cuando comenzamos a entrar un poco más en materia, que obviamente tiene que ver con los rectificadores de potencia, siempre vamos a encontrar un apartado que nos va a tratar de hablar un poco sobre cuáles van a ser aquellos parámetros de rendimiento que van a caracterizar los rectificadores no controlados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que vamos a obtener o deberíamos de obtener un valor promedio de voltaje a la salida, que para nosotros, simbólicamente hablando, lo vamos a conocer como BCD, ¿sí? O sea, el voltaje de carácter de DC, ¿sí? O voltaje de CC que vamos a percibir a la salida del rectificador. Para nosotros, el voltaje que vamos a percibir a la salida del rectificador de media onda, pues va a ser exactamente el que tenemos en la mitad de un periodo. O sea, estamos hablando de 0 a pi, si lo quieren ver desde ese punto de vista. El otro parámetro que nos va a interesar calcular es el valor promedio de la corriente de salida o la corriente de carga, que va a ser la ICD. Obviamente, en base a la gráfica que estamos analizando, ya sabemos que esta gráfica corresponde a la ICD, o sea, la corriente de carga, que va a estar en función de el voltaje o la amplitud de tensión que vamos a percibir en la resistencia en ese medio ciclo, dividido entre la resistencia o la impedancia total que esté trabajando como la carga del circuito, por un lado. Entonces, otro parámetro muy importante que nos va a nosotros poder permitir caracterizar un circuito de rectificación va a ser la potencia de salida en DC, que obviamente pues ustedes y yo ya sabemos cómo calcularla. La potencia en DC va a ser igual al producto de la tensión promedio, ¿sí? O el voltaje promedio de salida, que sería una tensión de DC multiplicada por la corriente de DC, y obviamente esa va a ser la potencia en la salida del rectificador no controlado. El valor RMS del voltaje de salida, que sería el VRMS. Normalmente el voltaje RMS, nosotros lo vamos a calcular en función de lo que nosotros tengamos en ese medio ciclo. O sea que si yo me centro en la operación de este rectificador de media onda, el voltaje RMS yo lo voy a calcular exactamente en esta porción de medio ciclo que yo voy a tener tensión en la carga. No tiene ningún sentido que yo calcule en la segunda mitad del periodo de la onda senoidal, porque obviamente mi voltaje acá es 0 debido a las condiciones de operación indirecta e inversa del diodo. Entonces me centraría en el semiciclo positivo o en la mitad del periodo en el cual yo voy a obtener un voltaje de salida directamente en la carga. Ya vamos a ver cómo vamos a encontrar el voltaje RMS. Obviamente, si tengo voltaje RMS calculado a partir del medio ciclo en el que yo voy a percibir una señal en la salida del rectificador, voy a poder obtener también una corriente RMS como tal, que no es nada más que, por ley de Ohm, la división del voltaje RMS que hemos obtenido a partir de la señal de DC, dividida entre la carga del circuito. O sea, obtengo el valor RMS de esta señal de salida en la carga y nuevamente divido entre la resistencia o entre la impedancia que va a caracterizar el circuito y ya tengo un valor de corriente RMS en la carga.
y nuevamente pues encuentro los valores de la potencia de salida, que va a ser la potencia en AC, que van a ser las multiplicaciones de los valores RMS como tal de la tensión y de la corriente. Y una vez que yo tengo la potencia en DC y la potencia en AC, yo tengo, yo puedo encontrar la eficiencia del rectificador, que la eficiencia sería pues obviamente una condición de la potencia de salida con respecto con la potencia de entrada. En base a esta ecuación también ustedes pueden comprender algo, miren. Normalmente también el voltaje RMS, y la corriente RMS pueden ser calculados a la salida del transformador. O sea, estamos hablando de que estos valores, la tensión y la corriente RMS pueden ser calculados acá, miren, en la salida del transformador. Obviamente, si ustedes en el problema ya les especifica que son, por decirles algo, 12 voltios RMS, obvian ese cálculo, pero imagínense que les indicaran que fuera 12 voltios pico. Entonces ya saben que para obtener voltaje RMS a partir del voltaje pico, simplemente lo dividimos entre raíz de 2 y ya obtenemos nuestro voltaje RMS y ya podemos trabajar. Entonces, y la corriente RMS, pues obviamente va a depender mucho de la carga que tengamos acá. Así de simple. Entonces, también podemos encontrar el voltaje o el valor efectivo RMS del componente de AC en el voltaje de salida, que esta medición no es nada más para evaluar, fíjense bien, cuánto es el aporte que pueda tener o cuánto puede ser la diferencia que puede haber entre el voltaje RMS a la salida del transformador versus el voltaje promedio a la salida del rectificador. Entonces, esta es una cuantificación que me permite a mí ver qué tanto hay de componente de corriente alterna, ¿sí? A la salida del rectificador. O sea, es como una especie de tensión de rizado, por así decirlo. También, otro parámetro que nos va a permitir a nosotros caracterizar la operación del rectificador no controlado monofásico de media onda es el factor de forma, ¿sí? Que básicamente el factor de forma tiene que ver mucho con el tipo de forma de onda que tenemos. O sea, el factor de forma lo que mide es qué tanto se deforma la forma de onda, ¿sí? En el voltaje de salida. Entonces, para eso ya hay tablas definidas para las distintas formas de onda que podemos tener. O sea, hay factores de forma para ondas senoidales, para señales cuadradas, que tienen que ver mucho con oscilaciones con el 555 para hacer circuitos biestables. Hay factores de forma para ondas triangulares, para formas de onda diente de sierra, y así podemos seguir hablando. Entonces, pero para nosotros vamos a evaluar el factor de forma en el voltaje de salida, ¿sí? Que obviamente pues tiene que ver con una señal rectificada, el hecho de obtener un factor de forma como tal. Otro parámetro muy importante que a nosotros nos va a permitir caracterizar un rectificador monofásico va a ser el factor de rizo, ¿sí? El factor de rizo tiene que ver mucho con el contenido alternante residual en la forma de onda de salida. Ustedes en electrónica 1, no sé si lo vieron, alguien de acá en el auditorio me lo podrá decir. No sé si en electrónica 1 les enseñaron a calcular el capacitor que normalmente se conecta una vez que se rectifica la tensión. Antes de pasar a la carga, acá se suele insertar un capacitor. No sé si les enseñaron a calcular eso en electrónica 1. ¿Alguien me lo puede decir? Yo no me recuerdo, ingeniero, la verdad. Okay, No, sí se dio ese contenido. ¿Perdón? Sí se dio el contenido, solo que en este momento no lo recuerdo. Ok, magnífico. No, pero eso es lo importante. Yo lo que necesitaba saber es que si se los habían mencionado. ¿Por qué lo pregunto? Porque normalmente
cuando hablamos de un factor de rizo, lo solemos asociar con el voltaje de rizado, o sea, cuánto es el porcentaje de rizo, que es esto realmente, cuánto es el porcentaje de rizado que nosotros queremos a la salida ya propiamente al rectificador, o sea, una vez que llega la señal rectificada al capacitor, cuánto nosotros vamos a permitir de esa señal rectificada que tenga pequeñas variaciones o pequeñas oscilaciones. Entonces, a veces definimos un factor de rizo del 0.5%, de un 1%. A veces somos críticos y decimos quiero un factor de rizo del 1%, de 0.05%, o sea, queremos una señal casi plana. Entonces, eso nos permite a nosotros poder cuantificar el valor de la capacitancia que vamos a conectar a la salida del bloque rectificador. Y eso también ya nos permite a nosotros poder aplanar un poco la tensión de salida del rectificador de cara a lo que ustedes perciben como tensión estable en la carga. Entonces, el factor de rizo muchas veces nos sirve para poder definir la capacitancia que vamos a insertar a la salida del bloque rectificador. Entonces, en términos de ecuaciones, ustedes pueden ver que el voltaje, el factor de rizo, es un cociente entre el voltaje de AC, que sería básicamente pues, el valor efectivo del componente de salida del rectificador, y eso nosotros lo dividimos entre el voltaje de DC que vamos a obtener a la salida del rectificador. Otra manera de encontrar el factor de rizo es tomando en cuenta la raíz cuadrada del factor de forma al cuadrado menos 1. Entonces también esa es una ecuación alternativa para poder encontrar el factor de rizo. Otro parámetro que también nos va a servir a nosotros para cuantificar el rendimiento de un rectificador monofásico va a ser el factor de utilización del transformador, ¿sí? Que el factor de utilización del transformador pues no es nada más que una comparativa entre la potencia de salida del rectificador y la potencia aparente a la entrada del bloque rectificador. Por eso es que aquí se los hemos puesto que BDS e IDS pues son los voltajes y corrientes RMS a la salida del secundario del transformador. O sea, en realidad el factor de utilización evalúa cuánto es la pérdida que hay con respecto a la potencia aparente entregada al rectificador y la potencia de salida obtenida. O sea, en cierta medida es cuánto de la potencia aparente del transformador estamos utilizando para el proceso de la rectificación y de la potencia de salida que vamos a poder obtener en el circuito como tal. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, podemos tener un factor de desplazamiento que se parece mucho al factor de potencia, solo que el factor de desplazamiento tiene que ver mucho con básicamente pues la evaluación de las componentes fundamentales tanto de la corriente y de la tensión desde el punto de vista de el análisis armónico. Entonces el factor de desplazamiento pues no va a ser nada más que un factor que vamos a obtener producto del coseno del ángulo de la separación entre las componentes fundamentales de la corriente y del voltaje como tal en el circuito. Y el factor armónico que vamos a obtener en el rectificador, pues va a ser una comparativa entre la corriente en el secundario fundamental, ¿sí? Versus la corriente en el secundario total que vamos a tener en nuestro circuito rectificador. ¿Por qué se vuelve para nosotros el hecho de hablar de armónicos algo muy importante desde el punto de vista de un rectificador? Bueno, porque básicamente para un rectificador, obviamente pues esta señal de salida para nosotros ya no es una señal alternante. Entonces, si ustedes hicieran el análisis en frecuencia de esta componente o de esta onda senoidal,
muy probablemente ustedes van a obtener un único pulso en frecuencia donde vamos a poder evaluar la incidencia de la onda senoidal. Pero a medida que yo voy reproduciendo este patrón a continuación y todo eso, pues tenemos varias componentes fundamentales que van a estar oscilando a diferentes frecuencias. Entonces, a eso le sumamos la característica no lineal del transformador como tal. Eso me permite a mí crear en frecuencia una serie de oscilaciones o pulsaciones en forma de pulso donde no solo vamos a obtener la componente fundamental a 60 Hz de la onda senoidal, sino que estas distintas variaciones o estos distintos ciclos repetitivos de esta forma de onda a partir de 0 a 2pi van a oscilar muchas veces algunos armónicos en diferentes frecuencias y eso obviamente permite evaluar la calidad del rectificador como tal a la hora de poder estimar la tasa de distorsión armónica total que ofrece el circuito. Entonces, desde ese punto de vista es que se vuelve importante hacer las estimaciones de un factor armónico como tal, que no es nada más que la medición de la distorsión armónica debido a la corriente total en el secundario con respecto a la corriente en el secundario debido a la componente fundamental que sería 60 Hz. Entonces, eso es lo que vuelve crítico básicamente la aplicación de un rectificador. Y finalmente, pues, el factor de potencia se define como también una comparativa de la componente fundamental de la corriente secundaria con respecto a la corriente secundaria total multiplicada por el coseno del ángulo, que sería el ángulo de separación entre la corriente fundamental y el voltaje a la componente fundamental, y el factor de cresta, que básicamente evalúa la corriente máxima que se puede obtener a la salida del transformador con respecto a la corriente total que se puede tener ya operando el rectificador con respecto a la carga que va a manejar dicha aplicación. Así que cada uno de estos elementos nos va a permitir a nosotros poder evaluar si realmente estamos ante la presencia de un buen circuito o si definitivamente la aplicación que tenemos pues no cumple los requerimientos que necesitamos para la implementación de una solución desde el punto de vista de bloques rectificados. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, ingeniero, Hola, buena, dime. eso de la componente fundamental, ese sí no me quedó claro. Ok, ahorita vamos. Creo que para eso vamos a utilizar un recurso viejo conocido, pero vamos a ver. ¿Dónde lo tendremos? ¿Dónde lo tendremos? Norma de calidad. Ya sé dónde lo tenemos, permítanme. Vamos a ver, nos vamos a ir a algo que ya hemos visto con algunos de ustedes. Vamos a ver. Ahí le están viendo las tripas en mi memoria. Vamos a ver. Necesito que veamos algo. En instalaciones eléctricas industriales tendría que ser la unidad. Veamos la 5. A ver. No, entonces es la 6. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Ok, aquí está la norma de calidad en los sistemas de distribución. Nos vamos a ir a las componentes armónicas. Este es el producto técnico. Y por aquí ya casi llegamos. Aquí está. Cuando nosotros hablamos un poco de calidad de la energía y
que dicho sea de paso tiene que ver con el uso de rectificadores. A nivel de normativa, nosotros tenemos que tener claro que vamos a tener armónicos que van a estar oscilando a diferentes frecuencias y que dependiendo del armónico que se tenga, vamos a tener cierta incidencia tanto en la forma de onda de tensión como de corriente. Entonces, si tú te fijas, estamos viendo la tabla número 4 que son límites permisibles de armónicas en tensión en redes de media y baja tensión. Entonces, si te fijas, la restricción más, por así decirlo, hay una restricción tanto para armónicos impares no múltiplos de 3, que obviamente cuando un número no es múltiplo de 3 quiere decir que no es divisible entre 3. Entonces, eso me permite a mí poder evaluar la incidencia de el armónico 5, el armónico 7, el armónico 11, hasta armónicos por arriba de el números 25. Entonces, ¿a cuánto va a oscilar un componente armónico si estamos hablando del armónico 5? Entonces, vengo yo y lo que hago es utilizar una calculadora y decimos, bueno, si estoy hablando, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no la lanza? Ok, ahí va. Entonces, fíjate bien. Si yo estoy hablando del armónico 5, lo que yo necesito saber de primera mano es a qué frecuencia va a oscilar ese armónico. Entonces, lo que yo hago es tomar el armónico 5, lo multiplico por 60 y quiere decir que el armónico 5 va a oscilar a una frecuencia de 300 Hz. No se va a sumar a la componente fundamental que sería de 60. ¿Qué pasa si yo analizo el armónico 7? Si multiplico 7 por 60, el armónico 7 va a manifestarse en frecuencias de 420 Hz. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si tú comparas el nivel de tensión en la armónica quinta y en la séptima con respecto al fundamental que sería 60, no deberían de superar más allá de un 6%, no deberían de superar más allá de un 5% en la tasa de distorsión armónica individual que la misma norma te lo da aquí. O sea, un cociente de tensiones entre la tensión nominal, por decirles algo, a 300 Hz, dividida entre la tensión que podemos dividir entre la frecuencia fundamental que sería 60 y la multiplicamos por 100. El mismo criterio aplica para las armónicas impares múltiplos de 3, que son aquellas armónicas que son divisibles entre 3. Y lo mismo aplica para para armónicas de orden par, donde ustedes pueden ver que la tasa de distorsión armónica es menor. Entonces, todos estos elementos, a la hora de evaluarlos en una aplicación, yo me tengo que asegurar que la tasa de distorsión armónica total no supere el 8%, porque si lo supera, quiere decir que las elevaciones de tensión que posiblemente se puedan tener a 120, a 240, a la hora de evaluar los aportes de estos armónicos, de estos y de estos, puede hacer que en la componente fundamental alguno de ellos se sume. ¿Y qué va a pasar? A nivel de, por decirles algo, 120 voltios puede hacer que un armónico se sume a la frecuencia fundamental y ya no tenga 120, puede hacer que tenga 180, puede hacer que tenga 200. Y si todos mis equipos están conectados a un nivel de tensión de 120 y si los equipos no permiten una operación arriba de eso, puede hacer que yo me enfrente a equipos que potencialmente se puedan quemar. Y lo mismo aplica para los valores de corriente, que sería la tasa de distorsión armónica total de corriente y la individual de corriente, que también tiene sus criterios como tal acá, pero acá la corriente está definida para equipos o elementos que estén por debajo de 3.5 kilowatts y arriba de 3.5 kilowatts. Y por aquí hoy escuché que tiraron una pregunta ahorita.
Sí, claro, con ejemplos se va a comprender mejor. En eso estoy completamente convencido. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, la idea de las normas es básicamente comparar lo que técnicamente deberíamos de esperar de cara a ciertas aplicaciones. Claro, la norma lo avala desde el punto de vista de sistemas de media tensión, así de simple, pero también se aplica a baja tensión. Por ahí vi una mano levantada, ahorita veo. Dime, Daniel. Una consulta, ¿por qué se da ese tratamiento diferente a los armónicos múltiplos de 2 y de 3 con respecto a los otros? Ah, ok. Mira, muchas veces se da un tratamiento distinto porque en el caso de los órdenes impares de 3, si tú haces, fíjate bien, si haces 3 por 60, ¿qué tenés? A ver, tenés 180 hercios, ¿sí? Entonces, vamos a ver, 180, vamos a ver, quiero ver 180, creo que no cae como armónica que se sume, ¿sí? Quiero ver, no, creería que no cae. Pero el tratamiento del por qué es distinto es porque algunas de estas armónicas van a hacer algún aporte a la componente fundamental, ¿sí? Entonces, cuando se evalúan las tasas de distorsión armónicas individuales, lo que se busca es restringir el menor aporte de cada una de estas armónicas a la tensión fundamental. Entonces, en buen cristiano, lo que se busca es limitar las elevaciones de tensión y las elevaciones de corriente debido a las oscilaciones a diferentes frecuencias. Eso es lo que se busca. Por eso es que se mira, por decirte algo, un criterio más severo para las armónicas de orden par comparado con las impares múltiplos de 3 y comparada con las no múltiplos de 3. Entonces, pero tiene que ver mucho a cuáles armónicos se pueden concatenar a la componente fundamental y evitar los incrementos de tensión y obviamente también en corriente. Entonces, a eso obedece. Claro, no es un curso de calidades de energía el que estamos hablando, son básicamente límites que estipula una norma, pero a eso obedece, Daniel, a evitar que la tensión a la componente fundamental, que pudiera ser 120 voltios, no se eleve hasta llegar al punto de quemar equipos. A eso obedece. No sé si más o menos queda un poco claro, Daniel. Sí. Sí, quedamos Ok. bien ahí. Ok, magnífico. Miren, lastimosamente no tengo una captura de un espectro en frecuencia de algunas oscilaciones para que lo viéramos. No porque el tema de armónico es muy amplio, pero tiene que ver mucho con lo que estamos discutiendo, porque realmente la definición del factor armónico tiene mucho que ver con cómo estamos con respecto a las oscilaciones que pueden haber fuera de la frecuencia fundamental. Pero, como repito, normas como esta nos permiten a nosotros poder evaluar de acuerdo al armónico en cuestión si estamos dentro de los límites permisibles y por ende también nos permite a nosotros cuantificar o clarificar el rendimiento de aplicaciones como esta. Así de simple. Muy bien. Bueno, por ahí estábamos hablando de ejemplos. Así que antes de entrar al rectificador de media onda con carga RL, que básicamente es lo último que tocaría que hablar, vamos a hacer la entrada a un pequeño ejemplo, ¿sí? Que básicamente es este. Fíjense, no sé si están viendo el documento en Word donde dice el rectificador monofásico de media onda. Sí, ingeniero. Ok, magnífico. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde tenemos que especificar la eficiencia del rectificador, el factor de forma, el factor de rizo, el factor de utilización del trafo, el voltaje inverso pico del diodo de 1,
el factor de cresta de la corriente de entrada y el factor de potencia de entrada hacia el rectificador. Entonces, hay mucho cálculo que vamos a hacer de fondo, así que vamos a ver un par de compases para la solución de esto. Fíjense bien. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo calcular vamos a ver, aquí estaríamos. Lo primero que tenemos que tener claro es saber cómo vamos a calcular, fíjense bien, el voltaje promedio a la salida de el rectificador. Entonces, para poder obtener el voltaje promedio a la salida, tenemos que recurrir a la ecuación base para poder obtener ese valor. Entonces, el voltaje promedio a la salida lo vamos a encontrar de la siguiente forma, miren, siempre y cuando esto no se trabe. Ok, ahí estamos. O sea, tendríamos que tener 1 sobre t, o sea, sería 1 dividido sobre el periodo, y aquí nosotros vamos a insertar una integral donde, vamos a ver si algún día aparece, aquí está. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Muy lento, muy lento. Ok, aquí vamos a tener un voltaje, vamos a ver, un voltaje en la carga en función del tiempo, y los límites de integración serían básicamente de 0 hasta el periodo t, ¿sí? Esto obviamente pues va a estar en función de el diferencial de t. Entonces, a esto es igual el voltaje promedio a la salida. Pero si ustedes notan, la integral involucra básicamente tomar completamente un periodo donde esté presente una tensión a la salida en la carga. Entonces pregunto yo, en base a la gráfica, ¿vamos a tomar todo el periodo o vamos a tomar la mitad del periodo? Cuéntenme. Solo sería la mitad del periodo, que es donde conduce. Sí, sería un Ok. medio. Ok, excelente. Entonces vamos a tomar la mitad del periodo. Solo que vamos a hacer algo, miren. En el caso del ejemplo, solo nos están detallando que es una carga meramente resistiva, o sea, no tenemos valores. Todo se va a ir exclusivamente en álgebra simbólica. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que acá, fíjense bien, se va a quedar siempre exactamente esta misma expresión. Alguien se salió. A ver. Sí, alguien se salió. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar esta misma expresión, pero ahora la vamos a colocar acá, y en lugar de que sea de 0 a t, lo que vamos a hacer nosotros es dividirla a la mitad, y el voltaje que vamos a integrar va a ser exclusivamente el que ustedes están viendo acá. BDS va a ser igual a BDM seno de omega t. Entonces acá vamos a borrar esto y lo vamos a escribir como un BDM multiplicado por el seno, ¿sí? De omega de t. Vamos a insertar un omega de t. Vamos a ver si es que esto se apura. Ok, ahí está. Omega de t. Y fíjense bien. Si ustedes notan, vamos a ver si diferencial de t. Ok, ahí estamos. Entonces, ahí ya tenemos nuestra expresión. ¿Sí? Si ustedes, fíjense bien, si ustedes trabajan esta expresión poco a poco, ¿sí? Inclusive le vamos a poner lo vamos a centrar y vamos a poner 3 puntos suspensivos indicando que el cálculo sigue, ¿sí? Si ustedes resuelven esta integral, ya sea que la hagan a papel, ya sea que la hagan por medio de una TI utilizando la álgebra simbólica, si ustedes hacen eso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Miren. Vamos a insertar nuevamente otra expresión porque no nos interesa ver el desarrollo de la
de la integración, sino que nos interesa el producto final, ustedes van a llegar a la conclusión de que el voltaje de la salida para este rectificador o para este ejemplo, por así decirlo, a ver, qué lento está esto, ¿no? En serio. Van a obtener a la salida, fíjense bien, menos EDM, y eso a la vez va a ser dividido entre el omega de t. Entre omega t. Cerramos paréntesis, abrimos otro, y aquí vamos a tener el coseno, fíjense bien, de el argumento que va a ser omega de t medios. Entonces, vamos a tener omega de t medios, cerramos el argumento del coseno, le restamos 1 y a esto pues básicamente vamos a llegar como producto final. Esta respuesta es básicamente la resolución de esta integral. Ahora bien, aquí nosotros debemos de asumir algo, miren. El voltaje de DC está en función tanto de omega como del periodo. Entonces, para nosotros simplificar aún más la expresión, hay que recordar esto, miren, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Recordemos que la frecuencia industrial de operación va a ser igual a el inverso del periodo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero encontrar el periodo T, es lo mismo que yo diga que es el inverso de la frecuencia, ¿sí? Así de simple. Y también recordemos que la frecuencia angular, omega, ¿sí?, va a tener un valor que va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia. Entonces, una vez nosotros teniendo estas acotaciones, yo puedo ahora esto mismo sustituirlo en la expresión B de C, ¿sí?, y poder llegar a la conclusión de para un rectificador de media onda, a la hora de hacer las distintas sustituciones, yo llego a la conclusión que mi voltaje de DC para este rectificador de media onda va a ser igual a un Bm, ¿sí?, a un Bm dividido entre pi. ¿Sí? Vamos a ver, aquí sería pi, y eso va a ser equivalente a decir que vamos a tener 0.318 BDM. Así de simple. Insisto, si ustedes quieren resolver la integral en sus casas a pie, lo pueden hacer. Mi recomendación es que para esta integral utilicen, por un lado, tablas de integrales, y por otro lado tendrían que hacer una sustitución para poder llegar a esta respuesta, y posteriormente ya saben que T es el inverso de 1 sobre F, lo insertan acá. Saben que omega va a ser igual a 2 pi por F, lo insertan acá, y de igual manera hacen las mismas sustituciones acá y van a llegar a la conclusión de que el voltaje promedio a la salida de este rectificador va a ser igual a el Bm sobre pi en su formato exacto. No sé si sobre esto hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna duda? No, ¿Alguna ingeniero, pregunta? todo bien por el momento. Ok, magnífico. Insisto, miren, no vamos a resolver la integral acá en la clase porque no es matemática 2 lo que estamos viendo. Simplemente estamos utilizando la integral para encontrar una magnitud eléctrica, así de simple. Entonces, a estas alturas yo esperaría que todos tuviéramos una calculadora programable. Si no, les propongo algo. En conversión de energía, para los que están conmigo también en conversión, recordarán que ayer compartimos un enlace en la Google Play de un emulador de la TI-89 Titanium, y les compartimos también el software de instalación de la calculadora programable. Entonces yo ahora pregunto, ¿ustedes estarían interesados en ese mismo recurso?
o todos tienen calculadora programable. Si pueden, por Ok, Si lo pudiera compartir, ingeniero. ok, magnífico. Entonces lo vamos a compartir. Ya por ahí hay 2 personas. Miren, la idea es que, miren, no les voy a exigir que compren una calculadora programable porque no es esa la idea. Pero sí que por lo menos tengan un emulador en sus teléfonos Android y puedan trabajar con ese. Así que con eso me basta y me sobra para lo que necesitamos en la materia. Así que no quiero que vayan a Office Depot a comprar una calculadora programable al terminar la clase. Tampoco es esa la idea. Dime, Milton. Inge, ya que toca ese tema, igual yo pensaba comunicar con usted en privado para consultarle eso, si podríamos utilizar la calculadora programable. Yo lo que le iba a consultar es de que por lo menos yo en lo personal, alguien de mi familia tiene una, ¿verdad? Y gracias a eso que yo ahorita la voy a poder tener acceso a ella para la clase, pero honestamente es primera vez que la uso en esta materia, digamos, porque la usaría, entonces no sé si habrá algún mecanismo, alguna forma de ver, de cómo poder utilizarla, pues, para que en el parcial sea un poquitito, o en el corto, como sea un poquitito, se nos facilita un poquitito más a nosotros el uso de la calculadora. Bueno, mira, voy a buscar preliminarmente si hay algún tutorial en YouTube, que debería de haber, ¿sí? Claro, yo les comparto lo que en su momento yo utilicé para ese tipo de materias. Entonces, es como que, digamos, eso es lo que utilicé, es lo que manejo. Entonces, pero claro, si ustedes pueden utilizar el emulador más nuevo, que sería lo ideal, igual están en la libertad de hacerlo, pero déjame hacer una búsqueda en YouTube a ver si encontramos algo para poder utilizar. Y si no, pues ni modo, voy a instalar un emulador en la máquina, voy a hacer una grabación para que ustedes también lo sepan usar y le damos con todo, porque cuando entremos a rectificadores, bueno, inclusive ya para rectificadores monofásicos de onda completa, ya se comienzan a ver algunas ecuaciones algún tanto agria. Entonces, sí, digamos que es necesario que ya la calculadora esté ahí ya a la mano y que le podamos dar. Ok, sí, claro, está el HP Prime, también es muy útil. Yo normalmente no hablo de las HP porque no las he utilizado, no he tenido la oportunidad de usarlas, pero también está una opción de HP Prime y que son muy buenas, solo que de igual manera, si no estamos tan familiarizados con las HP, hay que aprender a usar, pero ahí está también esa variante y no la descartamos. Muy buen aporte, en serio. Muy bien. Bueno, ya encontramos el voltaje en DC. Ahora fíjense bien, vamos a encontrar la otra magnitud eléctrica que nos interesa, que sería la corriente de DC. Entonces, para esto, obviamente por ley de Ohm, no nos vamos a complicar la existencia. La corriente en DC, obviamente va a ser la tensión en DC dividida entre la carga. Entonces, acá ya sabemos que va a ser 0.318 entre R. Acá le vamos a poner arriba para facilidad el VM. Y tenemos ahí el voltaje y la corriente en DC. Así es simple. Entonces, otro elemento que vamos a encontrar que es de interés también, fíjense bien. Vamos a ver. Vamos a ir acá hasta inicio porque no queremos que cargue esto, no queremos que pierda tiempo en eso. Vamos a encontrar el valor, fíjense bien, el valor RMS, ¿sí?, de una forma de onda periódica, ¿sí? Entonces acá vamos a insertar nuevamente a qué equivale el voltaje RMS, ¿sí? A esto le vamos a decir que le vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿sí?, a la expresión que vamos a necesitar. Vamos a ver. Puchica, definitivamente que nos hayan quitado las grabaciones, sí nos ha hecho súper lento el equipo. Entonces, acá vamos a trabajar la siguiente expresión para un voltaje RMS, donde vamos a decir 1 entre T,
¿sí? Y a eso le vamos a sacar la integral definida. A ver si esto en algún momento se apura. Ok. Acá, por acá está. Aquí vamos a decir que va a ser un bm al cuadrado. Y al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por una senoidal. Bien. Y vamos a decir omega de t. Omega de t. A ver, acá lo vamos a hacer. Seno cuadrado de omega de t. Y acá vamos a ponerle el diferencial de t y nos va a hacer falta colocar los límites de integración, que ahora van a ser siempre la forma de onda donde tenemos la mitad del periodo, ¿sí? Y así sería básicamente la forma de encontrar el voltaje RMS, ¿sí? Si ustedes resuelven esta expresión, fíjense bien, ustedes resuelven esta expresión para el rectificador de media onda que estamos trabajando, ustedes van a encontrar que el voltaje RMS de ese rectificador sería BM medios, ¿sí? Así de simple. Entonces, es equivalente a que pongamos 0.5 EDM. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos con eso, ¿sí? Entonces, y de igual manera, si queremos encontrar la corriente I, fíjense, acá estaríamos, queremos encontrar la corriente RMS, va a ser igual nuevamente por ley de Ohm al voltaje RMS dividido entre la carga, o sea, prácticamente tendríamos 0.5, ¿sí? Dividida entre R. Acá vamos a poner por BDM. Entonces, hasta ahorita pues no le vamos a meter ningún dato porque realmente todo es a manera simbólica lo que estamos trabajando. Entonces, Ingeniero, una consulta. Dime. ¿Qué dijimos que era BM? BDM es la amplitud de la onda senoidal a la salida del transformador. Ok, gracias. Ok, magnífico. Vamos a ver, entonces, la amplitud, repito, puede ser 12 voltios, 24 voltios, 120 voltios, dependiendo si tenemos otro tipo de transformador, pero sería básicamente la amplitud de la onda senoidal, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, fíjense bien, va a ser encontrar tanto la potencia de DC como la potencia de AC. Entonces, la potencia de DC va a ser igual, obviamente, al voltaje de DC multiplicado por la corriente de DC. Y eso, si nosotros hacemos la sustitución, fíjense bien, acá vamos inclusive a colocar paréntesis para que se vean los datos. El voltaje en DC, ya sabemos que va a ser 0.318 BDM, entonces acá va a ser 0.318 BDM, y la corriente en DC, ya sabemos que va a ser 0.318 BM entre R. Entonces acá vamos a copiar este resultado y lo vamos a arrastrar por acá. Sería esto. ¿Qué quiere decir? Que aquí la potencia en DC de salida la vamos a colocar de esta manera. ¿Ven? Vamos a colocar un cociente para que se vea bonito. Aquí vamos a decir 0.318 al cuadrado multiplicado por BDM siempre al cuadrado
y eso lo vamos a dividir entre R. Entonces, de igual manera, vamos a encontrar la potencia de AC al cuadrado, ¿sí? La potencia de AC al cuadrado, perdón, la potencia de AC del rectificador, donde ya sabemos que va a ser el voltaje RMS multiplicado por la corriente RMS. Eso a su vez me va a dar un resultado, y eso lo vamos a operar de una forma rápida, donde vamos a tener siempre 0.5 al cuadrado multiplicado por un BDM al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre R. Entonces, ya tengo tanto la potencia de DC y la potencia de AC, y por ende, ya puedo hacer el literal A, ¿sí? Literal A, a ver, aquí sería básicamente, como lo dice el texto del ejemplo, calcular la eficiencia, ¿sí? Entonces aquí, la eficiencia. Hey, por ahí dije, o escuché que dejaron algo, ahorita veo. Dime, Guillermo. Sí, buenas noches, ingeniero. Solo disculpe, ¿podría Hola. mostrar dónde está la ecuación para calcular el voltaje RMS? Ah, ok, magnífico. Aquí está, Guillermo. Es todo esto que estoy remarcando. No sé si lo ves bien o si le hacemos un zoom. Ese es, vaya, porque aquí está BM cuadrado, seno cuadrado de omega t, pues esa es la forma de onda que tenemos para este ejemplo, ¿verdad? Si fuera Sí, correcto. otro ejemplo similar, habría que sustituir nada más esta parte donde está BM cuadrado, seno cuadrado omega, lo que se va a integrar. ¿No? Sí, claro. Sí, claro. Obviamente se debería de reemplazar. Aunque, mira, obviamente acá lo estamos haciendo en forma simbólica. No quiere decir que siempre se va a hacer así, digamos, por la practicidad que andamos buscando en el ejemplo, se ha puesto así, pero en realidad ponerle, imagínate que sería 2pi por F, estaríamos hablando que el omega en realidad debería ser 120 pi por T. Y si hablamos de la amplitud, obviamente, como te digo, si fuera una aplicación práctica, pudiera ser 12 voltios, 5 voltios. Entonces sería 5 al cuadrado por el seno al cuadrado de 120 pi por T. Y acá en los límites de integración, aquí hemos puesto de 0 a T medios, pero en base a la gráfica que tenemos, debería ser de 0 a pi, pero teniendo en cuenta el argumento de integración que sería omega t. Entonces, ¿qué quiere decir? De dt debería ser en función de, aquí vamos a hacer una modificación para que lo veas. Si tomáramos como tal la gráfica que está aquí, o el argumento de este eje, debería ser el diferencial de omega de t. A ver. Vamos a ver, ¿dónde está omega? Aquí está. Así quedaría el argumento del diferencial. Así. No sé si ahora sí queda un poco más claro, Guillermo. Sí, me comprendo ahí. Ok, magnífico. Magnífico. Vamos a ver. Ok, magnífico. Y obviamente vamos a calcular la eficiencia. Vamos a ver. Pucha, que apenas hemos tocado un par de cosas y ya van a ser las 8. Necesito grabar clases definitivamente. Si no, no vamos a llegar hasta donde quiero. Vamos a ver. Nos pasamos a letras griegas. Algún día, si es que cambia. Ok. Aquí tenemos la eficiencia. ¿Sí? Vamos a hacer un cociente, fíjense bien, de la potencia en DC dividido entre la potencia en AC. Y
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, miren? Vamos a pegar literalmente los resultados que ya tenemos. Entonces acá, la potencia en DC ya sabemos que es esta, la vamos a copiar. Entonces, hacemos un control C, pegamos acá un control V, y acá vamos a copiar nuevamente este otro resultado para que ustedes lo vean. Acá, pum, tenemos acá. Ok. De entradita, fíjense bien. De entradita, ¿qué es lo que tenemos? Miren, esta resistencia se va a ir. O sea, esta resistencia se anula. Junto con esta otra. ¿Sí? Se van a anular. Entonces, ¿qué es lo que nos van a quedar en los argumentos de la expresión? Bueno, nos va a quedar exclusivamente otra cosa muy importante. Este b de m al cuadrado y este b de m al cuadrado también se van a anular. Entonces, ¿qué es lo que nos van a quedar en los denominadores? Nos va a quedar 0.318 al cuadrado dividido entre 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Lo multiplican por 100 de una vez. ¿Cuánto nos da esto? Sí, por ahí ya dieron la respuesta. Andamos con todo. Me llega. Ok, multiplicarlo por 100, Edwin. ¿Cuánto nos da? 40.4% sería. Ok, excelente, 40.4%. Ok, fíjense bien. Solo con el álgebra simbólica estamos llegando. Por ahí tiraron otra respuesta. Ahorita la vemos. Ok, gracias David, 40.45, estamos bien. Entonces, miren, solo con el álgebra simbólica ya podemos llegar a una conclusión bastante clara. En términos de eficiencia, este rectificador no sirve. No sirve. Alguien que me diga por qué. Y lo pueden relacionar con máquinas eléctricas, no hay ningún problema. ¿Por qué este rectificador no nos sirve? Porque gran parte de la energía de la capacidad que tienes está desperdiciando, al solo ser un 40% lo que da de eficiencia. Es correcto, es totalmente correcto. Miren, si ustedes hacen una resta, fíjense bien. Vamos a volver a utilizar la calculadora para que ustedes vean. Pero es bastante obvio qué es lo que está pasando en el cálculo. Fíjense bien. No es que queremos sonar cataclistas, pero si tenemos un 100% de eficiencia en un equipo rectificador, tomando como base eso, si nosotros le restamos los 40.4 que nos acaba de dar el rectificador de media onda, tenemos aproximadamente un 59.6% de pérdida de potencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente un 60% de pérdida de potencia por parte de este rectificador equivale a decir que en realidad el hecho de desperdiciar este medio ciclo para esta aplicación me representa a mí una pérdida en concepto de calor, porque no le podemos llamar de otra cosa que no sea calor, tanto en pérdidas por cierto, para los que estamos en conversión, aquí se relacionan los conceptos. La corriente de excitación que se compone de las pérdidas por histéresis y la corriente de magnetización, esas pérdidas de por sí son pérdidas propiamente al ciclo de histéresis de la máquina. Pero al tener una pérdida del 60% en esta aplicación, quiere decir que mucho del recurso energético se está desperdiciando en calor en el núcleo del transformador y en calor en la disipación de potencia del diodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del 100% del recurso energético que entra al rectificador solo aprovecho un 40%. El otro 60% fácilmente me lo estoy volando solo en pérdidas por calentamiento. Así de simple.
si lo quieren ver desde el punto de vista de máquinas eléctricas con electrónica como tal. Así de simple. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el literal B? El literal B, vamos a ver, aquí lo vamos a poner en minúscula. El literal B me está pidiendo el factor de forma. El factor de forma. Entonces acá, recuerden ustedes que el factor de forma, el FF, va a ser igual a un cociente donde vamos a relacionar el voltaje RMS dividido entre el voltaje de salida promedio que va a experimentar el rectificador. Entonces, fíjense bien, si aquí inserto nuevamente un cociente, el voltaje RMS, yo ya sé que va a ser aproximadamente, fíjense bien, 0.5 Vm. Entonces acá voy a colocar 0.5 M. Y en el denominador yo tengo que encontrar a qué va a ser igual el voltaje en DC. El voltaje en DC ya lo habíamos encontrado acá, va a ser 0.318 Vm. Entonces acá vamos a tener 0.318 Vm. Entonces se anulan los VDM y prácticamente el factor de forma sería 0.5 entre 0.318. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Cuánto nos da ese valor? 1.57. 1.57. Excelente. Magnífico. Entonces, ahora, ¿quién me puede investigar ahorita en estos cortos 5 minutos que nos quedan? ¿Cuánto es el factor de forma para una señal rectificada? O sea, alguien que entre a Google ahorita, rapidito en sus teléfonos o en sus computadoras y que investigue los diferentes factores de forma, ¿sí? ¿Factores de qué, perdón, ingeniero? El factor de forma para una señal rectificada. Vamos a ver. ¿Será que por aquí tenemos una tabla bastante bonita? Y lo que quiere es un factor de forma. Vamos a ver, papá. ¿Será que por aquí lo tenemos? Yo lo encontré, ingeniero. Ok. ¿Qué es lo que Para la encontró? forma sinoidal es de pi sobre 2 raíz de 2 o igual a 1.11. Para la onda sinoidal rectificada de media onda es de pi entre 2 o 1.57. Ok. Entonces, Para, en base a lo que mencionaste, quiere decir que en realidad el factor de forma que hemos obtenido sí corresponde a un rectificador de media onda utilizando exclusivamente un solo ciclo, ¿o me equivoco? sí, sería el valor correcto. Correcto, así es, así de simple. Yo creo que vos encontraste lo mismo que yo encontré, rectificador de media onda, magnitudes que intervienen, y es del Instituto Profesional Virginio Gómez. Yo creo que ese es el que leíste. Bueno, al menos ese es el que yo encontré. Pero No, yo efectivamente. encontré otro que es más como una recopilación que como un documento como tal. Ah, ok. Encontraste una tabla entonces. Algo parecido. Excelente, magnífico, me parece. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos del factor de forma, sí corresponde a lo que hemos encontrado en función de un rectificador de media onda. Ahora, el factor de forma como tal de una onda senoidal que es de 1.11 según lo que nos acaban de mencionar, si hay una dispersión, o sea, hay una deformación. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo un factor de forma de 1.57 que
más o menos anda alejado por un factor de 0.4 del factor de forma de la onda fundamental. Muy simple. Muy bien, ¿qué más tenemos que encontrar? El literal C nos pide el factor de rizo. Entonces encontramos el factor de rizo y nos vamos a cenar, porque yo sé que algunos ya tenemos hambre y yo igual. Así que el factor de rizo. ¿Cómo encontramos el factor de rizo? Vamos a ver. Nos vamos siempre al RF o el factor de rizo y recordamos que es el valor de la raíz cuadrada, siempre y cuando esto se apure, del factor de forma elevado al cuadrado menos 1. O sea, y estaríamos hablando de, vamos a ver, estaríamos hablando de, nuevamente, insertando una raíz, sería 1.57 elevado al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da ese valor? Más o menos 1.21. Ok, más o menos 1.21, excelente. Ok, solo aquí no me gustó cómo quedó esto, tenía que haber sido mayúscula, de igual manera acá. Muy bien, entonces si ustedes notan, obviamente el trabajo que hemos hecho es apenas de literal C, nos quedan el resto de literales. Vamos a hacer una cosa, insisto, si igual para en el caso de los que están en costos, aplica lo que vamos a decir acá. Si no tenemos ninguna reunión el día viernes, porque ahí su servidor está en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y de repente salen con reuniones, pero si el día viernes no tenemos programada ninguna reunión, vamos a terminar de grabar este ejemplo, o sea, lo vamos a resolver y a la vez vamos a seguir avanzando con el rectificador monofásico de media onda con carga RL, que básicamente ya involucra utilizar una impedancia, explicar un poco qué es lo que sucede con la tensión de salida, que obviamente al insertar una carga inductiva ya hay un desfasamiento entre la forma de onda con respecto a la entrada versus la salida debido al componente inductivo y de qué forma pues afecta un diodo de corrida libre acá en el circuito. Entonces vamos a ver por ahí si hacemos un ejemplo también de esto en la clase grabada. Comenzamos a hablar de circuitos que tienen que ver con rectificadores de onda completa, tanto con transformador en derivación como con rectificadores tipo puente. Así que hay mucho trabajo que vamos a hacer el día viernes. Así que vamos a tratar de terminar este material grabado y vamos a finalizar con este ejemplo y con uno más que hagamos. Creería que el ejemplo le vamos a tirar un poco más a los rectificadores de onda completa. Así que no sé si antes de despedirnos hay alguna pregunta o alguna duda extra, ya sea del ejemplo o de la clase. ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero. No, todo claro, ingeniero. Ok, magnífico. Bueno, miren, ya de forma personal les pregunto, ¿qué les pareció ver el desarrollo del ejemplo de esta forma? Escribiendo las ecuaciones, ¿les pareció bien? ¿Se entendió realmente? ¿O si hay otro recurso que desean que utilicemos? No sé, ¿qué les pareció? En la parte personal me pareció bien porque eso va explicando cómo es que se obtienen los valores principales. Eso explica, por ejemplo, dónde están los valores que usted explica que son los fundamentales y eso ayuda para los cálculos más adelante. Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Les pareció o no les pareció? Cuéntenme. Para mí está bien, ingeniero, porque vamos viendo ahí cómo va poniendo las fórmulas y todo. Nos da oportunidad también para irlo desarrollando. Ok, magnífico. Bueno, miren, se los pregunto por una razón. Ustedes saben que normalmente yo no suelo estar en este tipo de materias. Hemos estado más en conversión, hemos estado más en costos y procesos. En el caso de los ciclos 2, estamos más en instalaciones industriales, donde nos hemos movido mucho en Excel.
y hemos estado en subtransmisión, donde si bien es cierto el trabajo es similar a este, pero por así decirlo es la segunda vez que damos electrónica industrial. Ya le hemos dado hace como 2 años, y el material que teníamos pues definitivamente lo desechamos. Preferimos hacer material nuevo para obviamente tomar un poquito más de ritmo. Entonces sí requiere tiempo estar haciendo esto, y mi mayor duda era eso, si les había parecido y todo. Entonces me llevo ahí 2 opiniones muy buenas. Entonces la metodología va a seguir exactamente igual. Entonces bueno, nuevamente pues les pido perdón por si la grabación de la clase se vaya a escuchar un poco cortada en el video que se generó en el OBS. Escuché la grabación de costos y no se escuchó cortado, así que creería que no sería el caso con electrónica industrial. Así que voy a tratar de subir los videos este día para que ya mañana pues ya solo compartirles el enlace. Así que desde ya pues agradecerles por su atención. Vamos a dejar de compartir por ahí. Agradecerles por su atención, por estar ahí